Hola, soy Marco T. Psicólogo. Las diferencias entre inconsciente y subconsciente. Dice el colega Mario Arrimada que la existencia de una esfera de la actividad psíquica o mental que no es accesible a la conciencia fue estudiada por filósofos clásicos y suscitó un gran interés entre finales del siglo XIX y principios del XX a psicoanalistas como Sigmund Freud o Carl Gustav Jung, entre otros, quienes se refirieron a ella con el término conocido como inconsciente. Existen algunas diferencias entre inconsciente y subconsciente, como la naturaleza de cada uno, su funcionalidad, el grado de accesibilidad a la conciencia humana y también su nivel de reconocimiento en el campo de la psicología y del psicoanálisis. En este pequeño clip te voy a hablar con mayor detalle acerca de las diferencias entre el inconsciente y el subconsciente. Aprendiendo a distinguir entre el inconsciente y el subconsciente, es interesante primero que entendamos en qué consisten ambos conceptos dentro del ámbito de la psicología y sobre todo en el psicoanálisis. Veamos, el término inconsciente suele utilizarse para referirse a aquellos procesos mentales o partes que no se encuentran accesibles a la conciencia de manera temporal o incluso permanente, pudiendo ser esta esfera de la actividad psíquica y mental de dos formas. La primera sería como una inteligencia racional, que es aquella que se encuentra dotada de sus propias reglas y productivas, también procesales, cuya comprensión suele ser compleja. En segundo lugar, como un ámbito de la actividad psíquica, refiriéndose a actividades psíquicas inherentes, como por ejemplo las respuestas automáticas, la memoria a corto plazo, etc. Freud se refirió al inconsciente como una serie de contenidos psíquicos y procesos, así como también de impulsos que no se encontraban accesibles a la conciencia de las personas, de manera que no se podían controlar de forma racional. También entendió que en la parte inconsciente se encontraban algunos contenidos psíquicos que habían sido retirados de la conciencia y dichos contenidos podían llegar a aflorar en la mente a través de los sueños de manera simbólica o incluso a través de lapsus, es decir, errores o equivocaciones involuntarias. Para Freud, quien incluyó la parte inconsciente, su primera teoría psicoanalítica, o sea, lo que él llamó la primera tópica, dividió la mente en tres partes: inconsciente, preconsciente e inconsciente. Se refirió a esa parte inconsciente como la parte no lógica, la sede central de los instintos y deseos reprimidos que por lo tanto no se manifiestan a nivel consciente, pero que cada persona debe lograr satisfacer. Por otro lado, Jung se refirió en sus teorías a dos tipos de inconsciente: el personal, que estaba relacionado con los aspectos ocultos y reprimidos que había surgido a raíz de las intenciones entre las personas y su entorno, y por otro lado el colectivo, que fue sobre el que Jung llegó a poner más énfasis, refiriéndose a este concepto como la parte psíquica que contiene los elementos colectivos e históricos que se encargan de modular la manera en la que las personas piensan, sienten y actúan, por lo que el inconsciente colectivo contiene las estructuras psicológicas construidas socialmente y heredadas, es decir, lo que él llamó los arquetipos. Voy con el subconsciente. Hay que destacar que el término subconsciente prácticamente se encuentra en total desuso hoy en día en el campo de la psicología. Sin embargo, es un concepto que se escucha con bastante frecuencia a nivel coloquial e incluso ha llegado a ser utilizado como un símbolo del inconsciente, siendo otro motivo por el que conviene que conozcamos las diferencias entre el inconsciente y el subconsciente. Veamos, el concepto subconsciente fue utilizado en el ámbito de la psicología a finales del siglo XIX por el psiquiatra y neurólogo Pierre Janet, contemporáneo de Freud, para referirse a aquellos fenómenos de la personalidad en desdoblamiento, basándose en una hipótesis acerca de que hubiera una segunda conciencia, más atenuada, menos accesible que la parte consciente, de manera que el subconsciente sería el responsable de la escisión a nivel psíquico y mental. En su teoría sobre la mente, Janet desarrolló varias investigaciones en base a los conceptos de subconsciente y disociación, asociando en sus hipótesis el origen de los síntomas neuróticos de varios de sus pacientes a contenidos del subconsciente que habían disociado. Dicho término llegó a ser utilizado también por Freud en sus primeras investigaciones. Sin embargo, acabó sustituyendo el término subconsciente por el de inconsciente, siendo el motivo que ha dado lugar a que sean en muchos casos utilizados como sinónimos, aunque
al día de hoy sería más acertado utilizar el término inconsciente. Distinguir entre inconsciente y subconsciente es una tarea bien interesante, porque las principales diferencias entre el inconsciente y el subconsciente, a pesar de su terminología que ha sido utilizada en ocasiones indistintamente, realmente tiene diferencias. Estos dos conceptos son diferentes. Eso sí, algunas de esas diferencias son bastante sutiles, por lo que hacer un contraste de ambas entidades psíquicas puede resultar algo complejo. Por lo tanto, te voy a explicar las diferencias entre inconsciente y subconsciente. Ahora, antes de detallar todas las diferencias, conviene mencionar que de forma general el término inconsciente se suele utilizar para referirse a la zona de la mente más inaccesible y profunda, mientras que el subconsciente se usa para hacer referencia a aquella zona de la mente no consciente más superficial, siendo la que se encuentra justo por debajo del umbral de la conciencia. Consciente, subconsciente, inconsciente. Veamos el reconocimiento en el campo de la psicología y del psicoanálisis. Cabe destacar que la idea del inconsciente fue bastante desarrollada por Freud en sus teorías psicoanalíticas. Ya sabemos que es un campo de la psicología en el que al día de hoy se sigue estudiando y utilizando, mientras que el término subconsciente, aunque fuera utilizado en un principio por Freud y también por Janet, entre otros, es un término que ha ido quedando en desuso y en la actualidad no está reconocido de manera oficial por la psicología moderna, ni tampoco por el psicoanálisis, como lo dije hace un momentito. El subconsciente al día de hoy es un concepto que se escucha más en el terreno coloquial, siendo a veces utilizado como un sinónimo intermedia entre la conciencia y la inconsciencia, siendo un término que podría asemejarse en parte al preconsciente, una de las partes psíquicas sobre las que habló Freud en su primera tópica o primera teoría psicoanalítica. Cabe mencionar que cuando nos referimos a la parte subconsciente podríamos estar hablando de supresión, de manera que cuando se suprime un recuerdo doloroso se está forzando a que sea ubicado por debajo del umbral de la conciencia. En cambio, cuando hablamos de la parte inconsciente, utilizamos el término de supresión para referirnos a una reacción instintiva e involuntaria que guarda en la parte inconsciente un suceso traumático, con el don de proteger a esa persona, siendo un mecanismo de defensa psicológico. Por lo tanto, podría decirse que el subconsciente, de acuerdo con las teorías de la psicología clásica que se referían a este término, sería un puente entre la conciencia y el inconsciente, de manera que con esfuerzo podríamos acceder a los recuerdos que se encuentran almacenados en el subconsciente, mientras que los que se encuentran en el inconsciente serían más inaccesibles. Y por último, la funcionalidad de cada uno. La última diferencia entre inconsciente y subconsciente que quiero mencionarte es su funcionalidad. El subconsciente sería aquella parte de la mente más emocional. En otras palabras, sería lo que permite a las personas sentir, conectar con otra persona, siendo una parte que se apoya más en la experiencia y en los recuerdos. En cambio, el inconsciente sería la parte más primitiva de la mente humana, de manera que se encuentra guiada por medio de la evolución natural de la especie humana, por lo que se encarga de las funciones más primitivas, como pueden ser los instintos. Espero te haya gustado esta información. No olvides visitarnos en nuestro canal. Hasta pronto. Chao.